va a ser marcada en la historiografía cultural del futuro como un acontecimiento histórico. Más adelante planteo yo que hay dos puntos centrales en la ponencia que yo quisiera destacar en el panorama. Está demasiado cerca, ¿no? Ahí está. ¿Ahí está bien? Sí. O sea, hay mucho eco. No, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. En el panorama cultural del Salvador hay solo dos grandes hechos que destacan así absolutamente, que es el proceso de aprobación de la Ley de Cultura en la Asamblea Legislativa, en la esfera del Estado, y el desarrollo del proceso de la cultura viva comunitaria en el seno de la sociedad. Así que ustedes son parte del, no sé, es que son parte crucial de una de las grandes dimensiones del panorama cultural presente. Después están ocurriendo acontecimientos importantes, hechos importantes, pero digamos, estos dos hechos son absolutamente cruciales. Bueno, yo los quiero felicitar. Lo que hizo Alicia es cultura viva comunitaria pura y dura. Lo que están haciendo ustedes es cultura viva, porque ustedes son organismos de la sociedad que están comprometidos con un proyecto, que tienen su iniciativa, su creatividad propia, que tienen sus ideas, que las están plasmando y que están trabajando en autonomía. No hay que tenerle temor a la palabra autonomía. En todo el movimiento mundial de la construcción de la nueva política, la autonomía es una cuestión esencial. Pero como decía César, es autonomía con articulación, autonomía con conexión. ¿Con qué conexión? Conexión entre los movimientos que tienen autonomía y que tienen protagonismo, y articulación y conexión con el horizonte histórico, con hacia dónde vamos, qué es lo que queremos construir. No se necesita depender de nadie, no se necesita depender del Estado, no hay que dejarse cooptar por el Estado, no hay que dejarse cooptar por ninguna institución. Este es un movimiento potente de la sociedad, de la nueva política. Y aquí quiero retomar palabras de lo que decía César, que me pareció muy importante. ¿Qué es la política? Él hablaba de la polis, de la ciudad, hablaba de la politeia, de la teoría de la política, y también hablaba de todo lo que significa la educación en los griegos. En realidad hay un asunto muy importante que hay que distinguir. Hay dos niveles de la política. El nivel de la política representativa, que es la que se arma ya en el siglo XVIII en Francia. ¿Por qué? Porque ya las comunidades son mucho más grandes y ya nosotros somos una comunidad que puede discutir, debatir, tomar resoluciones, las ciudades pequeñas. Pero cuando las ciudades son de millones de personas, entonces delegan su capacidad de decidir en sus representantes. Y ahí comienza todo el problema de que nuestros representantes, no es porque sean malos o buenos o lo que sean, comienzan a separarse del mandato del pueblo. Entonces, esa es la política representativa, y por eso la lucha actual es por una política participativa pero verdadera, porque ahora se habla mucho de participación, uno participa, da ideas, etcétera, y a la hora que ve los documentos no están recogidas. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, la participación puede ser simulacro, y que no hay que aceptar el simulacro. Hay que revisar los documentos y decir dónde está lo que nosotros dijimos. Y lo digo muy claramente, a pesar de que soy parte obviamente del gobierno, estoy asesora en la Asamblea Legislativa. El eje 9 no es lo mismo que el eje 8. El eje 9 fue el que construyó el movimiento cultural Salvador Adelante, y el eje 8 fue el que quedó plasmado al final. Tiene cosas importantes, pero no recoge lo más importante que estaba planteado en el eje 9. ¿Por qué? Porque la sociedad, nosotros no tuvimos la suficiente capacidad de observar y de decir, hay que
ajustarse a la participación, hay que ajustarse a lo que la gente realmente quiere. Entonces tenemos esos dos niveles, el de la política representativa y el de la política participativa y la política de la sociedad, que es la que nosotros estamos construyendo. Ayer Lorena, en una reunión que teníamos, dijo una cosa extraordinariamente importante que la quiero repetir. Dijo, la política y la construcción hegemónica cuando está en el Estado es táctica, pero cuando está en la sociedad es profunda y es estratégica. Y por eso digamos, se pueden hacer alianzas de partidos, se pueden hacer de todo, pero lo que se hace en el seno del pueblo, lo que ustedes construyen con sus compañeros, eso es indestructible. Si ustedes lo cuidan, es indestructible. Si lo cuidamos, es indestructible. Bueno, eso era un comentario que además me ha parecido excelente porque no hay nada mejor que tener un actor de teatro que conoce el tema haciendo esta comunicación tan fantástica que hizo. Espero no aburrirlos porque sí, esto es un poquito tal vez pesado, pero les quiero decir lo siguiente, estoy impresionado con el grado de conocimiento que ustedes han mostrado en sus intervenciones, así que voy a tratar de ser muy breve porque ya somos muchos. Yo creo que una cuestión bien importante para todos nosotros es tener el convencimiento de que debemos respetar y reconocer las acumulaciones culturales históricas, que no partimos de cero. En nuestro país hay una especie de tradición de que siempre estamos partiendo de cero. No es cierto, hay acumulaciones históricas muy importantes. Tenemos que aceptar, reconocer los legados de los pueblos originarios. Eso es un legado extraordinario, su resistencia, la defensa de sus luchas, la defensa de sus lenguas, la defensa de su propia sobrevivencia es un ejemplo para nosotros. Tenemos que reconocer las anteriores luchas para combatir la injusticia social, la opresión, el patriarcado, la exclusión. En especial no debemos de olvidar todas las luchas que son culturales para la liberación, que han construido imaginarios de liberación y de no autoritarismo. Entonces, tenemos que tenerlas presentes, no las podemos olvidar. Tenemos que reconocer los aportes de los pensadores y los intelectuales salvadoreños, muy destacados. Yo tengo una lista ahí que se las quería leer, pero es muy largo. Al que le interese se la doy. Pero, claro, entre las gentes destacadas, por supuesto, Roque Dalton, que fue el que destacó el papel de nosotros, de los sectores subalternos en la construcción de la historia del país. La de los padres jesuitas y la de otros intelectuales que murieron a causa de defender sus ideas y de tener la dignidad de no agachar la cabeza frente al poder. Esos son los legados y debemos de recordarlo. Tenemos que reconocer a los líderes espirituales de la nación. Ahí tenemos a Monseñor Romero, tenemos a Rutilio Grandes, pero yo diría que deberíamos de hacer un levantamiento en cada localidad de los líderes espirituales que nuestras localidades han tenido, que a lo mejor nadie los conoce, pero que han sido importantes para guiar en los valores positivos y constructivos a nuestras comunidades. Tenemos que reconocer en la actualidad las iniciativas populares que en medio de las carencias y dificultades crean grupos musicales, colectivos de pintura, de danza, de artesanías, y lo hacen en los distintos territorios. Nosotros aquí no tenemos un levantamiento respetuoso de lo que la gente hace en cada pueblo. No lo tenemos. O sea, nosotros sí estamos representando el inicio de un poderoso movimiento, pero sabemos exhaustivamente qué grupito de 3 o 4 jóvenes tocan guitarra, se han conseguido un violín y se mantienen y están en la casa de la mamá y la mamá les da el cafecito y el chocolate y la pupusa para que estén ahí, no tienen ayuda de ninguna clase ni nada y están fascinados con la posibilidad de crear. ¿Dónde está ese levantamiento de información que nos diga en forma georreferenciada, se dice actualmente, dónde están todas esas iniciativas culturales? Esa es una tarea muy importante que tenemos para poder hacer una convocatoria y para reconocer efectivamente su trabajo. Bueno, por supuesto tenemos que reconocer el trabajo cultural de los colectivos, de las comunidades y de todo esto. Es decir, tenemos que ser agradecidos
Tenemos que cambiar esa cultura de que de aquí parte todo y para atrás no hay nada. Bueno, todo esto conduce a la revisión de una serie de grandes hitos culturales en el país, que son importantísimos, que se van acumulando, de donde yo les digo que nosotros, este hecho que está surgiendo en este momento va a ser registrado históricamente. Fíjense ustedes, voy a mencionar los más recientes. Fundación de la Universidad de Salvador en 1841. La importancia que ha tenido la Universidad de Salvador en la historia del país. La fundación del Museo Nacional en el 83. La recopilación de los mitos nahuapipiles por María de Barata y Schultz Henan. Si no tuviéramos esos mitos recogidos por estos intelectuales, no tendríamos una referencia histórica de eso. La autoproclamación de Prudencia Ayala como candidato a la presidencia de la República. Ustedes se pueden imaginar en 1930 una señora que dijo, ¿y por qué yo, que soy mujer, no puedo ser presidenta de la República? ¿Y por qué yo no soy capaz de dirigir esta nación? Y armó su movimiento y se lanzó, cosa absolutamente extraordinaria, porque ni siquiera había comenzado la lucha por el sufragio de las mujeres, el movimiento sufragista. ¿Qué es eso? Eso es un gran hecho cultural. ¿Por qué? Porque cambió la cultura política de este país. Ahí inició el cambio de la cultura política. El hecho de que las mujeres, igual que los hombres, tenemos los mismos derechos para hacer política y para participar en todas las actividades, en todo el trabajo, en toda la creación artística y en todos los niveles. No tengo pleito con el micrófono. Bueno, el voto de las mujeres en 1950, un gran hecho cultural. La fundación de la revista Cultura, cuando todavía se fundaban cosas importantes en el Estado, que fue en 1955. El rescate de los sitios arqueológicos de Tazumal, El Trapiche, San Andrés y Huizihuatán. La construcción de la Biblioteca Nacional, del Archivo Nacional. Las transformaciones culturales y artísticas que están asociadas al proceso revolucionario y en la guerra en el periodo 1970-1992. Ahí hubieron grupos de artistas, grupos de bailarines, grupos de todo tipo de grupos culturales y artísticos que participaron en las luchas contra la dictadura militar y por un cambio y una liberación del pueblo, al cual son como que digamos nuestros grandes antecedentes. No hay un solo estudio profundo en este país que recoja esa contribución cultural, pero a fondo, de todos estos sectores. Ni siquiera tenemos un registro exhaustivo de los que murieron combatiendo, los que se tuvieron que ir fuera del país, o los que simplemente quedaron abandonados por los cambios de la vida, ¿no? Después de 1992, en la posguerra, también se pueden registrar cuestiones muy importantes. Fue creada en el contexto de los acuerdos de paz y de las presiones internacionales y todo el CONCULTURA, el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. En la administración, primera administración, por cierto, de gobiernos de Arena, de Claudia Olgut, se dictó la primera ley de protección de patrimonio cultural de El Salvador, que ahorita ya está obsoleta. Ahorita se roban y destruyen y todo, pero tiene artículos fundamentales que deberían ser respetados y no son respetados. Eso en 1991. En la segunda administración, con Roberto Galicia, se construyó el Palacio Nacional, se restauró el Palacio Nacional y se inauguró el Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán. En la tercera administración con Cultura se elaboró un diagnóstico con vistas a la formulación de un plan de cultura. En la cuarta administración de Cultura de Federico Hernández se hizo un diálogo por la cultura y por primera vez, aunque este señor es profundamente conservador, se dijo que la cultura no era de una élite, sino que la cultura la hacía el pueblo y estaba en la sociedad. ¿Por qué? Porque él tuvo, pues yo creo que la buena idea de traerse a un conjunto de expertos internacionales sobre cuestiones de cultura que son muy revolucionarios. Entonces ellos hicieron los documentos y a la hora de formular los documentos quedó dicho que la cultura es una producción social y no la producción de un sector específico, que todos producimos cultura.
Después ya viene el cambio de gobierno en 2009, está la primera administración en la cual yo estuve, ahí creamos el Instituto de Investigaciones Culturales y Artísticas, Pensamiento y Cultura, que luego fue disuelto y armado una dirección nacional. Formulamos un eje estratégico de políticas de cultura, iniciamos el sistema de coros y orquestas juveniles, y en fin, otra serie de cosas. Y posteriormente ya vino los relevos de Héctor Zamur, que creo que hay un par de logros interesantes que yo ya no tuve tiempo, sí los tengo, no tuve tiempo de transcribir para esta reunión. La señora Magdalena Granadino, que por lo menos a mi juicio tuvo una gran ventaja, que retomó la idea de los sistemas de coros y la salvó, existe, porque pudo haber desaparecido, como todo desaparece, la dirección del Instituto de Pensamiento y Cultura desapareció y se creó una cosa burocrática, pero la cuestión de coros y orquestas, ahí va, está toda media raquítica de repente y de repente cobra fuerza, pero existe y hay que fortalecerla porque tiene que haber presupuesto para los coros infantiles en todo el territorio. El sueño que nosotros tuvimos era que al final del periodo de Mauricio Funes íbamos a tener cantando por lo menos a 100 comunidades con sus coros infantiles. Ese era un sueño. ¿Por qué? Porque las voces no cuestan. El instrumento musical es la voz. No se necesitan violines, guitarras, etc. Bueno, y yo pienso que las evaluaciones del rendimiento de las 3 administraciones de estos gobiernos de izquierda está pendiente, es una tarea pendiente, no se ha hecho y es muy importante hacerlo. ¿Para qué? Para ver los aciertos y para ver los errores y para ahí poder sacar experiencias y salir adelante, porque se supone que un gobierno de izquierda tiene que ser el que tenga el proyecto más avanzado de cultura y de transformación social. Y hasta el momento no lo hemos logrado, pero ya lo vamos a lograr, poquito a poco, hay que ir, como dice por ahí, ajustando las cargas, ¿verdad? Bueno, ahora ustedes se van a preguntar, ¿cuáles serán estos grandes acontecimientos culturales positivos? Porque también hay acontecimientos culturales negativos. El asesinato de los padres jesuitas es uno de los golpes más profundos que ha habido en este país a lo que es el pensamiento y la construcción del pensamiento social y político del país. Arrasaron con la cabeza. Y eso es una cultura de la violencia ejercida por el Estado. O sea que no solo tenemos cultura positiva, de valores positivos, también tenemos una cultura que puede ser de violencia y de autoritarismo. Pero en este momento, a esa pregunta, ¿cuáles son los grandes acontecimientos culturales positivos que se están gestando en el panorama actual? Son, en el campo estatal, como les decía, la ley, la aprobación de la ley de cultura, por lo que dijo la compañera. Mejor no lo puedo expresar y no lo repito. Es un marco legal en el cual nos podemos amparar para poder exigir, porque no es que el funcionario nos quiera dar o no nos quiera dar, es que tiene el mandato. Acuérdense, esta es la diferencia entre una ley y una política, que dicen, no, es que no importa la ley, hay que construir políticas. No, las políticas dependen de los gobiernos y de los funcionarios. Cada funcionario se saca una política del bolso. Algunos la consultan y otros no la consultan. La ley no. La ley manda, prohíbe y permite. O sea, manda al Estado hacer tal cosa, le prohíbe hacer tal cosa y le permite a los ciudadanos hacer tal otra. Entonces, es un parapeto que nos permite y que es importante. Y por eso es tan triste que hayan pasado 2 años y medio y que la ley esté todavía ahí. Ya se está moviendo, hace 4 días hubo otra reunión, pero hay que estar muy atentos, ustedes están muy atentos. Y yo creo que si este encuentro nacional redacta dos artículos o una sección de un artículo, diga el Estado apoyará a las iniciativas de la cultura viva comunitaria porque se considera que bla, 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 bla. Bueno, yo no soy miembro de la comisión, pero estoy ahí y lo podemos hacer un esfuerzo porque eso quede, porque es importantísimo que quede dicho en la ley con todas sus palabras. Entra en apoyo a los principios de la ley, o sea que no se contradicen, no hay problema, porque hay muchos, lo que decía César, hay 3 o 4 artículos que mandan al Estado
a apoyar el protagonismo cultural y las iniciativas culturales de la sociedad. No se menciona la palabra cultura, vida comunitaria, porque recién en el 2013 fue el primer Congreso Latinoamericano. Es decir, que es un término muy nuevo y la ley se redactó, no se acuerden, no se olviden ustedes, en el 2012. Pero está todo el marco de la ley, está listo para recibir lo que ustedes pidan. Mira, no se pierde nada con pedirle a la Comisión de Educación y Cultura. ¿Por qué no se le va a pedir una cosa que es muy importante, no? ¿Qué horas son? Ya me pasé mucho el tiempo, ¿verdad? Bueno, miren, yo les traía aquí las fuentes y principios y enfoques de la Ley de Cultura. Me los voy a saltar. Solo les voy a decir la definición de cultura de la ley, que es importantísima. Reconoce a la cultura como la dimensión humana creativa que tiene la capacidad de crearle sentido y significado a las obras y procesos que hacen los individuos, los colectivos y la sociedad en su conjunto. Ese potencial creativa de la fuerza de trabajo es patrimonio de todos. Es decir, todos tenemos dentro de nosotros la dimensión creativa capaz de darle sentido y significado. Esta, porque es un proceso y una acción cultural, porque nosotros le estamos dando un sentido y un significado, la constitución de una red. No nos estamos reuniendo aquí para pasarla solo bien, podemos pasarla bien, pero hay un objetivo, eso es cultura. En cuanto nosotros le damos un sentido y un significado a una obra y a un proceso político, social, medioambiental, lo que sea, eso es cultura. Por eso hay cultura medioambiental, por eso hay cultura política, por eso hay cultura ciudadana, etcétera. Bueno, eso en la ley está, y eso permea toda la ley, y eso nos deja a todos como protagonistas de cultura. Luego tenía cuáles son las fuentes y principios de la ley de cultura, cuáles son sus fuentes. Luego les tengo los ejes centrales del proyecto de cultura, pero esto sí se los voy a leer aunque sean los enunciados. Tiene 4 ejes que son centrales. La Constitución de la República, los derechos contenidos en la Constitución de la República, artículos 1.53 y los artículos 29 al 32 y del 54 al 64. O sea que los derechos culturales están reconocidos en la Constitución. La cultura como derecho humano fundamental que viene de la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 22, 23, 24, 25, 27 y 28. Es un derecho humano y eso entra en la legislación internacional inmediatamente. La cultura como un pilar del desarrollo humano sostenible, al igual que la economía, al igual que el medio ambiente y al igual que la cuestión social. El cuarto es cultura. Y el otro eje que mencionaba César, que es la diversidad cultural, que es la base de los derechos culturales y de las igualdades a todos los niveles. Luego también les puedo pasar que manda la ley para fomentar la cultura y las artes. Eso es importantísimo porque manda crear el Ministerio de Cultura, manda asignar un presupuesto no menos del 0.60%, crea el Instituto Superior de las Artes, crea los procesos de acreditación profesional, crea el Instituto de Investigaciones Económicas Sociales, apoyo a la creación de centros municipales de estudios culturales, crea una estrategia de investigación, rescate, registro, etcétera, del patrimonio cultural, fomenta la lectura creando la Editorial Nacional de Cultura. Para impulsar el cine, crea el Instituto Salvadoreño de Cine como una empresa, para fortalecer las iniciativas y proyectos culturales y artísticos de la sociedad. Esto que no ha avanzado nada, absolutamente nada, es la creación del Fondo Nacional Concursable para la Cultura y las Artes, denominado FONCA, donde ustedes podrían estar metiendo mañana un proyecto para fortalecer sus iniciativas, y el fondo en la ley tiene el mandato de apoyar no a las iniciativas del Estado, no a las iniciativas de la empresa privada, sino que a las iniciativas de la sociedad. La protección de los derechos laborales y sociales de los trabajadores,
la preservación, enriquecimiento y defensa del patrimonio cultural, en fin, todo lo que manda la ley, que es muy importante de que ustedes lo conozcan, para que ustedes se apropien de ella. Entonces, esto es un llamado. Se necesita que la red de cultura viva comunitaria participe con su fuerza y su presión para acelerar la aprobación legislativa de la Ley de Cultura. Es urgente que la ley se apruebe para propiciar una renovación cultural que contribuya a la no violencia y para impulsar el desarrollo de las fuerzas culturales con valores, sentidos y significados positivos para una sociedad transformada. Y bueno, voy a ocupar los últimos minutos para decirle qué es la cultura viva comunitaria, pero también les puedo pasar el papelito, que es un pequeño resumen. ¿Qué es la cultura viva comunitaria? Esto está basado en las ideas de Celio Turino, pero también hemos metido desde la Secretaría de Cultura del FMLM, hemos discutido mucho y hemos estado incorporando nuevas ideas y todo, pero todavía no hay un documento final. La cultura viva comunitaria es la dimensión creativa del pueblo puesta en movimiento en los territorios. Eso es la cultura viva comunitaria. Cultura viva no es un producto, es un proceso del pueblo en que se constituye una nueva política hecha y vivida por la gente. La cultura viva comunitaria constituye organismos de gran diversidad cultural que muestran su vocación de autonomía al ejercer su protagonismo sociocultural. El Estado tiene la obligación de apoyar con recursos y servicios el protagonismo cultural del pueblo porque es un derecho humano, lo que decía César. Los recursos deben de llegar a las comunidades. Eso permite que los resultados se multipliquen. Un escritor amigo mío, muy conocido, Horacio Castellano, siempre que se metía un proyecto me decía, ¿quién tiene la chequera vos? Y pues sí, porque quien tiene los recursos, por eso el presupuesto participativo que se constituyó en Brasil, en Sao Paulo, es para precisamente construir los presupuestos para que los presupuestos lleguen a la gente y no se quedarán en los funcionarios, en que lo que los funcionarios piensan, sino que lo que piensa la gente. Los organismos de cultura de viva territoriales desencadenan nuevos valores, respeto y valoración de las personas de la propia comunidad. Gestionan formas de alianza y cooperación entre el Estado y la sociedad. Fortalecen su autonomía, pero al mismo tiempo promueven y defienden su articulación en la red y sus articulaciones internacionales. Intensifican el cambio de saberes y oficios. La cultura viva comunitaria, esto es importantísimo, liberan los sueños y las energías creativas, facilitan el cumplimiento por la gente de sus profundas vocaciones. Y aquí les voy a dar una diferencia entre cultura y educación. Yo soy profesora en la universidad, cuando uno forma un científico social o un científico o una ingeniería o lo que sea, hay ciertos procedimientos, metas, conocimientos que a fuerza se tienen que dar porque si no se caen las casas, si no, no se funcionan las carreteras. Pero la cultura, ¿sobre qué trabaja? ¿Cuál es la diferencia? La cultura trabaja sobre la interioridad de las personas y los colectivos para sacarle sus vocaciones. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque a lo mejor son ingenieros pero quieren ser violinistas. Y a lo mejor un hijo que los amparon a que estudiara abogacía, pero no quiere ser abogado. Quiere ser pintor o quiere dedicarse a armar colectivos de memoria histórica, que eso es manifestación cultural. O quiere dedicarse simplemente a armar colectivos de medio ambiente. Eso es cultura medioambiental. Entonces hay una diferencia entre la cuestión educativa, que tiene sus pautas, sus procedimientos, sus programas, sus materias y todo está absoluta, que también en las disciplinas artísticas que se forman licenciados en lo que sea, también hay que hacerlo. Pero ¿cuál es la materia de la creación de cultura? ¿Cuál es la materia de la poesía? La materia de la poesía es el trauma y las alegrías y las pasiones y el amor humano. Eso es la materia de la poesía y la materia del arte. Por tanto, hay una diferencia por eso tiene que haber un Ministerio de Cultura.
que es diferente de un Ministerio de Educación, que trabajan así. Felizmente el Ministro de Educación es una luz y que se puede trabajar muy bien con él. Bueno, la cultura viva comunitaria crea lazos de solidaridad, crea conciencia medioambiental, crea una nueva estética, es decir, nuevos espacios de relaciones e intercambios humanos, luchan por las políticas públicas de Estado que brinden servicios y que potencien la cultura como derecho humano y pilar del desarrollo, discuten y evitan el riesgo de ser cooptados burocráticamente, respetan la diversidad, ven que la diversidad trae riqueza y complementariedad, trabajan por relaciones horizontales de la red, aceptan liderazgos que se fundan en la capacidad creativa y en la ética y no en la manipulación. Promueven en su interior mucha autonomía y capacidad crítica para distinguir al escalador del compañero cuya lucha es realmente genuina. Confían y crean en las personas y abren la mano del control, se juegan en el río con coraje, como dice Celio Turino. Bueno, de todo esto es posible, les dejo esta pregunta, ¿un movimiento social de los organismos de cultura viva comunitaria? ¿Es eso un movimiento social nuevo? Dice Celio Turino, es un buen camino, pero también existe el riesgo de perderse en las viejas formas de hacer política, es decir, en los intereses sobreponiéndose a los valores, las reivindicaciones superponiéndose a la construcción de sentidos, y la excesiva institucionalidad, pero de todas maneras hay que pensarlo, o sea, hay que construir conocimiento sobre la cultura viva comunitaria. La idea es encarar la cultura como una expresión de la ética, de la estética y la economía del pueblo. ¿Todo junto?, se pregunta Celio Turino. Sí, todo junto porque somos integrales, somos íntegros. Gracias.